ahora con otra propuesta diferente, definitivamente. Por ahí se dedica al arte también, ¿quién dice? Me gusta mucho. ¿Le gusta mucho? Bueno, estamos con el diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien. El arte de lo posible, ¿no? Un gusto verlo. ¿En la política eso? ¿Es así? Estamos Algunos así son como, artistas y otros estamos como, claro, Sí. estamos como medios trancados en este momento, ¿no? Estamos como, No. como el tránsito. Pero sin detenerse, despacio. Pero el problema antes que se paraba mucho. Ahora, marcha lenta pero sin detenerse. Eso es una buena señal. No hay que sobreactuar, pero me parece que es como subir el Himalaya en bicicleta. No hay que pedalear de golpe, hay que guardar oxígeno siempre, ¿eh? Y me parece que eso está pasando un poco en el país. ¿Cómo ve el conflicto social? Hace varias semanas que venimos, digamos, con el conflicto docente, el paro de la CGT, anunciado para el 6 de abril. En fin, hay como un clima complejo, donde se ha planteado inclusive hasta una rivalidad política desde el lado de la provincia de Buenos Aires, haciendo referencia a que el conflicto docente ya es un conflicto politizado. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo... Entramos en campaña primero, eso como principio general que no excluye las dificultades que existen. No es para tapar la realidad, pero entramos en campaña, ya las cosas se visten de otra manera, el smoking tiene otro color. Y en segundo lugar, creo que hay bastante mirada. En el conflicto docente deberíamos decir que hay unas 14 provincias que tienen resuelto su problema, la provincia, en términos de empleador-empleado. Y obviamente que la provincia de Buenos Aires marca mucho el ritmo, por lo que significa y todo, pero también debemos decir que el Estado Nacional no es empleador. Cuando se reclama la paritaria nacional, el año pasado hubo, pero porque la Ley de Financiamiento Educativo establece un mecanismo por el cual dice que debe haber una paritaria nacional en términos de objetivo, de formación y para fijar el salario mínimo que debe tener un docente. El año pasado, cuando asumió este gobierno, se acordó que los docentes en forma automática ya, para no volver a reunirse, iban a tener un aumento del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, que hoy es 8.080 pesos y por eso el 20% hace los 9.670. En junio, julio se debe reunir el salario mínimo vital móvil para fijárselo nuevamente, a lo mejor se hace antes, ojalá, y va a volver a fijar un salario mínimo vital y a ese le va a tener que subir automáticamente el 20%. Independientemente de eso... Igual una aclaración, sí. Mario, el salario está por debajo de la canasta básica. No. La verdad que si uno no tiene la suerte de casa propia, tiene que con el trabajo pagar un alquiler, pagar las cuentas y comer, la verdad que hay que ser medio mago. Tenés razón, no estoy haciendo una defensa de la justicia del salario, no. Ajá. Dije el mecanismo porque acá hay una confusión. Las marchas que dicen, Macri, hijo de tu madre, danos el aumento, ¿qué pasa que no nos das vos el aumento? Y los gobernadores, la verdad que se esconden bastante, hace la Verónica, sí. Porque si en una de esas le saca uno mango al gobierno nacional, va a venir como derrame para nosotros las provincias. Claro. Pero tienen que hacerse cargo de eso también. Segundo lugar, además hace falta un pacto educativo general, que no es solo salarial, para no seguir cayéndonos las pruebas PISA como nos caemos, ¿no es cierto? Porque hay un problema de calidad educativa. Y en tercer lugar, yo me pregunto esto, si Macri le hubiese dicho vago a los docentes, como en el 2014 le dijo Cristina Fernández de Kirchner, cuando le dijo trabajan 4 horas, tienen estabilidad y 3 meses de vacaciones, Baradel y Yasky estarían arriba de la cúpula del Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, digo que me parece que hay una sobredimensión en el nivel de tensión, porque cuando la gobernadora le dice yo le ofrezco un piso, pero además le doy una cláusula gatillo que la revisamos en la medida de la inflación, puedo decir, bueno, me falta algo, busco. Ahora, ¿y por qué siente que existe esta sobredimensión del conflicto? Bueno, es muy sencillo, creo que está muy politizado también en los dirigentes, no los docentes en sí mismos. No, eso me parece que es casi una obviedad, porque si nosotros lo vimos a Yasky aplaudiendo cuando Cristina le decía que era vago y se sentaba en el salón, y ahora está con síntomas de abstinencia, de paros, porque durante 12 años no hizo ninguno, entonces obviamente que se le ha puesto también un contexto político
que no se trata de ver quién tira quién es el que tiene más tensión o quién gana. Nadie quiere que pase lo que está pasando, y lo sufren los empleados, y lo sufre la familia y la comunidad educativa. Pero digo, saldado esto, nosotros hemos acumulado un stock de déficits estructurales los argentinos los últimos años, que es descomunal, en pobreza y en educación. En pobreza, que es inmoral, y en educación, porque si seguimos así, no importa quién gobierne, vamos a tener que volver a alfabetizar. Entonces, hay un momento a donde la misma injundia que se pone, hay que ponerla para discutir calidad educativa en la Argentina. A ver cómo no tenemos la deserción escolar, 50%. La prueba de evaluación que ha hecho el gobierno, que era la misma que se hacía en el 2005, ¿no es cierto?, con otro nombre, bueno, muestra cifras que nos deben preocupar a todos. Entonces no quiero hacer una pelea de chico de eso. No, si uno pudiera despojarse de lo político y ver realmente el número, la realidad es que también los docentes reclaman una recomposición de lo que se perdió el año pasado, sí, que obviamente el 35 parece claramente excesivo, digamos, un 25 más un 10. Pero la verdad que hemos perdido un poder adquisitivo. Pero por supuesto, no, ¿cómo sería una necedad no reconocerlo? Pero quiero decirte que entre el 2005 y el 2013, 2014, hubo 62% en el salario de aumento en la época del kirchnerismo, y no había estadística, y decían que había menos inflación y menos pobre que en Alemania. Y ahora, por supuesto que falta, vuelvo a insistir, y estamos lejos, se aumentó el salario mínimo casi un 70%. Entonces, la sábana es corta. ¿En qué país estamos? ¿En qué Argentina? Y no porque el gobierno no cometa errores, obviamente que los comete, y algunos pueden ser innecesarios. Lo que tengo la impresión es que a un año, a 15 meses de gobierno, algunos lo juzgan de una manera tal que casi le piden que se vaya, pero a su vez piden amnistía por los 12 años que gobernaron ellos. Eso es medio difícil de conseguir. Evidentemente hay un costo, después de no tener estadísticas durante tantos años, sí, en decir y blanquear de alguna manera la situación en la que el país se encuentra en términos de sí, inflación, en términos de pobreza, en términos de desempleo. Eso, digamos, es indiscutible definitivamente. Ahora, lamentablemente, eso no está siendo acompañado con una pequeña esperanza de despegue, porque las últimas cifras en el día de ayer justamente hablan de que la pobreza aumentó, que esto ya se había notificado, que la industria no arranca, que se está guardando qué es lo que pasa con la obra pública y la construcción, y entonces terminamos, pareciera ser como en un círculo que no termina de salirse de su propio conflicto, sí, ¿no? Yo te diría, quiero ser muy prudente, moderadamente optimista, y te diría que es cierto que hay gente que le falta plata en el bolsillo. Es cierto que las estadísticas no es sinónimo solamente medir la inflación. Un país sin estadística es un país sin carnet de identidad. Es una sociedad que no sabe dónde mirarse para saber qué tiene que proyectar. Eso se recuperó. Eso no es que le vaya a dar voto al gobierno, no. Lo empieza a convertir en un país en serio. De tal manera que la oposición hace oposición sobre los números que son negativos para el gobierno. Ahora, cuando los números empiezan a asomar en algún sector en forma positiva, ya le han dado credibilidad, no lo pueden tachar. Eso lo capitaliza el país. Segundo lugar, es cierto lo que vos planteás de la economía, pero la economía es un serrucho. Acá tenemos en la zona agroindustrial que hay una recuperación, venta de maquinaria agrícola, en otras zonas de servicio, y eso todavía no ha arrancado. Lo que más parado está es el consumo. No quiero hablar de la pobreza en cifra, porque es como que yo diga, tuve una conquista porque bajaron 500.000 ahora. Definitivamente. No, porque yo a la pobreza tengo que decir que es una inmoralidad para este país, pero tengo que combatirla, gobierne quien gobierne. No se va a saldar en un día la ansiedad colectiva de la sociedad. Entonces, es cierto que el desafío es ese. Creo que comenzamos, como te dije lentamente, a subir el Himalaya. ¿Qué falta?
cerrar ese círculo. ¿Por qué? Porque también la sábana es muy corta. La sábana es corta. Fíjate que este gobierno, el gobierno de los ricos, como se sabe decir cuando te estigmatizan, es un gobierno que ha invertido en políticas sociales lo que nadie imaginaba, lo que ha puesto, si no quiere decir inversión, lo que puso de plata. Asignación universal por hijo, el crecimiento de las asignaciones familiares, cosas que Cristina lo miraba por la ventana. Mínimo no imponible de ganancia, que fueron 50.000 millones de pesos de arranque. En mi criterio a lo mejor había que mejorar las escalas. Se mejoraron las escalas. Entonces, lo de los jubilados, ni hablar, no me quiero demorar. 1 millón de jubilados están cobrando lo que tenían. Entonces, creo que no hemos arrancado del todo. Creo que no estamos retrocediendo, pero lo que me llama la atención son dos cosas muy breves. Una, que la dirigencia sindical, que cuando vio que vos estabas en plena recesión y venías del otro gobierno, te hacía una movilización, ahora cuando empezás a arrancar ya te quieren sitiar. Y en segundo lugar, ¿quién está pensando en la Argentina lo que se nos viene encima? ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Qué va a pasar con la tecnología? Porque podemos reclamar y hacer movilizaciones, pero alguien tiene que tener un debate, empresarios, trabajadores, la política. Estamos con una asignatura frente al mundo que se nos viene encima y eso no lo ve nadie. La Argentina está en mora en esa discusión. Se nos termina el noticiero, Perdone. Lamentablemente. No, pero queremos saber cuál es su opinión sobre la marcha a favor del gobierno. Nosotros que se convocó, si usted va a ir. Nosotros si la respalda, no convocamos a la marcha ninguno de los partidos de Cambiemos, eso ya lo saben oficialmente, el gobierno tampoco. Yo respeto la libertad de cualquier ciudadano que piense. Yo no creo que vaya a haber golpe de Estado, le digo francamente. Creo que hay golpistas que siempre añoran, pero son muy pocos. No hay ni contexto afuera ni contexto adentro, la sociedad ha madurado mucho. Creo que la indignación que generó el día 24, que por primera vez los organismos de derechos humanos reivindican la lucha armada, y acá pasó muy rápido, en la lectura a 40 años en la Argentina, un franco retroceso, o los insultos al presidente, o que se vaya, o el helicóptero dibujado, todo lo que ustedes quieran, a la indignación hay que responderle también con una estrategia global, no solamente con más indignación. Me parece saludable, el que quiere salir sale, estamos en el orden democrático, hay que expresarse en ese sentido, pero a la democracia hay que cuidarla por todos lados. En la calle, pero hay que cuidarla también con gestión, con gobierno, ocupándonos de la gente. Y termino con esto, lo digo de buena fe. Yo creo que al gobierno lo acusan de que quiere polarizar porque vienen elecciones con el kirchnerismo. La marcha del 24 de marzo lo que hizo fue recordar el país que se dejó, mucho más agravado. Es decir, que si lo quisieran explotar políticamente, la marcha, desgraciadamente, porque fue un retroceso en términos de idea, fue reivindicar la violencia, en algunos, ¿no? Hubo gente que fue de buena fe, le favorecería al gobierno en todo caso. Entonces creo que lo que hay que dejar es esa Argentina. Los derechos humanos no tienen dueño, los derechos humanos son de todos y son el resultado de un largo proceso de lucha. Ahora está lleno de campeones que lo reivindican, pero se escondían debajo de la cama cuando había que juzgar a los comandantes. No tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor puede ser sintético en esto. Sin revisar todo el pasado, los errores que cometió Alfonsín, cometieron de la Rúa, ¿qué ve usted? Porque estuvo usted es radical de toda la vida y conoce bien los dos gobiernos. ¿Qué no tiene que hacer este gobierno para no caer en errores que ustedes criticaron propios? Pero son tiempos distintos, muy breve. En la época de Alfonsín se hablaba de la vida y la libertad. Para que tengan una idea, los que se quejan de los subsidios, fíjense la pobreza en la Argentina, en la época de Alfonsín se repartían 500.000 cajas pan. Esa era la pobreza, y decían que era un demagogo y era un populista. Mire los pobres que hay ahora en la Argentina. En segundo lugar, había incomprensión sobre la democracia. El peronismo reivindicaba la amnistía. Alfonsín pedía justicia. Pero más allá de eso, ¿qué aprendizaje dejaron en sus gobiernos para no cometer ahora? Mucho. Yo creo que ahora lo que hay que procurar, hay que medir, hay que tener mucha sintonía porque además somos un gobierno en minoría. Entonces, la búsqueda del consenso. Yo a veces prefiero que una ley no se vote antes que fracase. Y el clic entre la sintonía de las prioridades, del esfuerzo que requiere la gente, la demanda que tiene la gente y qué pongo yo en el orden de prioridades del gobierno. Cuando uno llega al gobierno quiere hacer todo.
nunca se hace todo. Y máxime cuando tiene el 32 o el 33% de pobreza. Usted dice, nosotros no convocamos a ninguna movilización en apoyo al gobierno, ¿no? Pero ¿no es raro o es extraño que de alguna manera se avale hablar de destitución, de querer voltear al gobierno democrático? No, ¿El mismo gobierno? No, desde el gobierno. No sé por qué que el gobierno diga que se lo quiere voltear, yo no he escuchado eso. No, lo sé, sí, el gobierno dice que hay gente que tiene ánimo destituyente, digamos, ¿no? Bueno, utilizar esa palabra después de tantos años no es un error conceptual. Puede ser, yo trato de no usarlo. Lo que digo sí es que muchos en el imaginario, bueno, lo dicen algunos, quisieran que se vaya, pero como no les creo que tienen posibilidad de penetrar a la sociedad, le doy poca importancia. Creo que cuando uno quiere defender la democracia, no hay que hacer mal uso de eso. No hay que hacer mal uso, hay que administrar eso, ¿no? Entonces, bueno, que se lo quiera respaldar al gobierno porque se lo ha visto hackeado. Hay dirigentes sindicales, digamos la verdad, yo lo digo con mucho cariño y respeto. Acá le hicieron 40, ¿saben cuánto demoraron en hacerle un paro a Carlos Menem? 40 meses. Y era la época que la Argentina defolteaba y se vendían los activos. ¿Saben cuánto demoraron en hacerle a Néstor Kirchner un paro? Nunca se lo hicieron. A Cristina le hicieron 2. A De la Rúa, con todo lo que era el problema, le hacían cada 2 meses. Se levantaba y le operaban en la puerta de la casa. A Alfonsín le metieron 13. Algo pasó en esta Argentina. Entonces, alguna vez tenemos que pensar si ese mecanismo resuelve los problemas o además está mezclado cuando el peronismo no está en el poder como una necesidad para volver. Bien, gracias Mario por haber venido, muy amable. Diputado Mario Negri. Un gusto, titular del Bloque Radical. Nos vamos.